nuevamente. Voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar una de las presentaciones. Vamos a ver ahora una presentación que hace referencia a lo que Mendizábal entiende por contexto conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contexto conceptual? Mendizábal retoma a Maxwell, quien dice que el contexto conceptual es el sistema de supuestos, conceptos, expectativas, creencias, teorías que van a respaldar e informar la investigación. Es construido por el investigador. Ustedes van a tener que tomar ese rol de constructor, de decidir qué conceptos, qué teorías, qué supuestos ustedes van a utilizar para poder acercarse a ese fenómeno que ustedes van a explorar. La idea es que se iluminen a partir de conceptos claves que ustedes van a retomar en este contexto conceptual, el fenómeno que van a examinar y que orienten de alguna manera las posibles relaciones que ustedes encuentren con estos aspectos conceptuales claves. De esa manera podrían surgir, a medida que avanza la investigación, nuevos conceptos que antes no habían tenido en cuenta, o bien redefinir la necesidad de redefinir ciertos conceptos que ustedes habían definido y que quizás no se están adaptando a lo que ustedes están encontrando en el campo. Es decir, hay una flexibilidad respecto a estos conceptos claves que ustedes planteen de manera inicial. ¿Qué es lo que permite el contexto conceptual? Primero, ubicar al estudio que ustedes van a hacer en el centro del debate científico. Es decir, su estudio no se hace dentro de una cajita, encerrado en otra cajita, digamos, no. El estudio que ustedes están proponiendo se inscribe en una trayectoria de investigaciones que se puedan haber estado realizando sobre ese fenómeno. A veces son muchas las investigaciones y uno se pierde un poco. A veces son muchas y todas se orientan hacia un lado, y a veces son pocas y algunas se orientan para allá y otras para allá. Es decir, cada fenómeno va a tener sus propias vicisitudes, ¿no? Pero la idea es que ustedes van a ubicar su estudio en relación a otros trabajos que se hicieron y por eso se van a inscribir dentro del debate científico. Si ustedes van a indagar sobre la pobreza, algún aspecto de la pobreza, ya hay estudios que se han indagado sobre la pobreza. Si ustedes van a hablar sobre desarrollo infantil, evidentemente hay estudios que han hablado sobre el desarrollo infantil. Entonces ustedes van a tener que situarse respecto a lo que se está debatiendo de manera científica en relación a ese tema. Les va a permitir vincular a la visión que ustedes quieran aportar de ese fenómeno con teorías generales y específicas del tema. Es lo que Sautu llama, Ruth Sautu, las teorías generales, y las teorías específicas son las teorías sustantivas del tema. Las teorías generales se acercan más a un orden más abstracto, las teorías específicas se acercan más al orden del objeto empírico, son más cercanas, son las que generalmente estamos más propensas a utilizar en el saber disciplinar. La teoría general tiene un nivel de abstracción más importante. Les va a permitir este contexto conceptual evaluar cuál va a ser el aporte teórico, esto que hablábamos, el aporte cognoscitivo de la investigación, qué es lo que ustedes van a expandir, qué es lo que van a enriquecer, qué es lo que van a aportar en relación a ese campo disciplinar, y les va a permitir también respaldar a todos los otros componentes del diseño de investigación, particularmente las preguntas de investigación. Es decir, las preguntas de investigación no surgen de la nada, del repollo, sino que van a estar vinculadas, estrechamente vinculadas con este contexto conceptual. Es lo que hablábamos antes con los autores anteriores, que decíamos, hay un objeto, las dificultades de construir un problema de investigación. A veces tenemos el objeto empírico, pero no podemos excederlo. Estamos como limitados porque nos falta saber qué es lo que vamos a aportar en materia de conceptualización. Y si estamos limitados en eso, evidentemente no vamos a poder hacer las preguntas de investigación. Entonces, ¿cuáles son los recursos de este contexto conceptual? Lo hemos dicho antes, las experiencias previas, sus propias especulaciones, lo que escucharon en un congreso, en una jornada de investigación, lo que les comentó una vez un profesor, y que se quedaron pensando en eso,
Eso sería la experiencia vital y las propias especulaciones, como también el estado del arte, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que se dice desde la propia tradición y desde la literatura pertinente sobre el tema? Esta revisión crítica, lo que se les pedimos es que se haga una revisión crítica de la literatura, es decir, no me hagan un resumen de las 10 publicaciones que encontraron relacionadas con la temática. La idea es que ustedes hagan un análisis crítico y responsable de las mismas, donde además de un análisis descriptivo, ¿no? García encontró tal cosa, Sánchez 2009, por su parte reveló tal otra, y Sánchez también agrega que en relación al concepto de tal hay que tener en cuenta tal dimensión. Bueno, perfecto, pero hasta ahí viene descriptivo. La idea es que ustedes también pueden ser críticas con ese análisis de la literatura. Por ejemplo, un análisis crítico vendría a rescatar qué es lo que nos está indagando, qué dimensiones nos están considerando, cuáles son las limitaciones de esos estudios, o la ausencia de estudios en relación a tal dimensión o a tal grupo etario, en relación a un fenómeno. Es decir, que hagan también un análisis más crítico, más responsable de esos antecedentes. ¿Qué les va a permitir estos estudios anteriores? Van a tener una mayor comprensión del tema, de los grupos, de las personas que quieren estudiar, y finalmente van a poder esclarecer la misma construcción del diseño de investigación que ustedes quieren hacer. Entonces, siempre vamos a tener que partir a realizar una investigación desde el conocimiento de una teoría disciplinar y desde la temática específica, ¿no? No se elabora un proyecto de investigación desde el desconocimiento. Y lo que nos comenta Mendizábal es que finalmente la tradición cualitativa de abordaje que elijamos, sea fenomenológica, teoría fundamentada o estudio biográfico, por mencionar alguna, tienen sus características particulares, y en tal sentido puede ser que la construcción del contexto conceptual tenga sus pequeños tintes diferentes. Por ejemplo, menciona, si vamos a hacer un abordaje más etnográfico y fenomenológico, sería esperable, ¿no?, que este contexto conceptual que planteemos de manera inicial luego se enriquezca con los aportes de los sujetos de investigación, es decir, que surjan, a partir, por ejemplo, de las entrevistas que realicen, nuevos conceptos, nuevas maneras de articular esos conceptos y, por tanto, nuevas conceptualizaciones, categorías teóricas que no habíamos considerado, surjan más en el momento de los análisis, más hacia adelante en el avance de la investigación. Si se realiza un estudio biográfico o un estudio de caso, se puede partir evidentemente de una teoría, pero la idea es elaborar luego modelos, taxonomías, patrones entre esas teorías. Mientras que si partimos de una teoría fundamentada, la necesidad primaria es construir de manera inductiva la teoría. Entonces, en ese sentido, tendremos algunos indicios hacia dónde orientarnos, pero el resultado esperado del estudio va a ser construir esos nuevos conceptos o categorías teóricas. Así que bueno, si bien hay una generalidad para todo el abordaje cualitativo respecto a lo que es el contexto conceptual, cada tipo de abordaje o tradición de lo cualitativo tiene sus características particulares. Mendizábal nos advierte sobre dos situaciones particulares que es importante tenerlas en mente. Primero, iniciar el estudio sin ninguna teoría. Esto sería estar como en pleno bosque, un día nublado, de noche, sin linterna y sin fuego. Es decir, no sabemos para dónde mirar, escuchamos ruido, pero estamos atemorizados, pero no sabemos hacia dónde avanzar, no sabemos si hay un barranco, no sabemos si hay un río helado, entonces estamos perdidos, digamos. Entonces, comenzar un estudio sin ninguna teoría, el gran riesgo es no poder detectar aspectos súper relevantes del fenómeno estudiado. Y la dificultad sería perdernos en la intención de investigar algo, en pasear por el bosque sin tener resultados concretos, ¿no? Porque no vamos a tener un campo ilimitado, tan generalizado, porque vamos a seguir girando y no vamos a producir nada. El otro riesgo es que elijamos una teoría y nos abracemos tanto a ella y nos casemos con ella y descansemos en ella,
que luego querramos calzar los estudios, hacer encajar los resultados del estudio con la lectura que nos permite hacer la teoría. Y no tener la flexibilidad de decir, y esta teoría me está quedando corta para hacer la interpretación de estos datos. Y quizás tenga que sumar esta otra perspectiva teórica, quizás tenga que sumar otra categoría teórica, porque hay algo que no estamos logrando interpretar o analizar. Entonces, bueno, tener cuidado con esos dos peligros, y aquí yo les puse una caricatura, dice una niña, este libro dice que siempre hay que portarse bien, dice, continúa luego, si el libro no te enseña a cuestionar, no te enseña nada, y termina tirándolo. Un poco eso, si la teoría no nos ayuda a mirar, no nos ayuda a indagarnos y no nos ayuda a analizar, a lo mejor no nos está ayudando en eso que queríamos que nos ayudara. Mencionarles que Mendizábal recomienda la herramienta que es el mapa conceptual cuando estamos por allí un poco perdidos en la idea de tenemos en la construcción del contexto conceptual. Es decir, podemos hacer de manera gráfica, ilustrar cuáles son las categorías teóricas más importantes, cuáles serían sus relaciones, cuáles serían los vacíos, ¿no? Un poco para reconocer el territorio sobre el cual, territorio teórico, habla de ella, sobre el cual se va a explayar nuestro estudio, y ver de si la ilustración de los mismos puede detectar los interrogantes que nos estamos planteando, algunas lagunas en el conocimiento, o la falta de otros marcos, de otras categorías teóricas que no están y que estamos teniendo entonces la dificultad de comprender la influencia de esta sobre aquella, o que nos faltan dimensiones importantes de análisis, etc. Nada, lo propone como una herramienta y quizás sea una herramienta que ustedes pueden adaptar o no en estas primeras deliberaciones que ustedes tienen que hacer. Mencionar nada más que ya diferencia el contexto conceptual del marco teórico. En tanto, el segundo, el marco teórico, proviene de los diseños más estructurados, donde los conceptos van a estar más rígidamente definidos y operacionalmente bien demarcados, y bueno, desde una perspectiva más deductiva, ¿no? Contrariamente a una perspectiva más inductiva de los abordajes cualitativos. Evidentemente, un marco teórico desde una perspectiva más estructurada, la idea es generalizar los resultados, comparar los estudios a partir de un mismo marco teórico, y bueno, no es, digamos, no es la necesidad, no es la utilidad con la cual uno pretende encarar los abordajes cualitativos. Simplemente señalar eso. Sobre las preguntas de investigación, ella retoma muchas de las cuestiones que ya hemos visto, o sea que no las voy a volver a releer, simplemente indicar que las preguntas de investigación son el corazón de la investigación, es necesario elaborarlas y reelaborarlas y revisarlas de manera tal que sean definidas de manera precisa y clara y estén delimitadas en tiempo y en espacio. Las preguntas aluden a qué es lo que se va a estudiar, mientras que los propósitos de la investigación apuntan a por qué se realiza el estudio. Finalmente, y ya cerrando la clase de hoy, pedirles que tengan paciencia, elaborar el planteamiento del problema y finalizarlo con las preguntas de investigación. Es un proceso que lleva su tiempo, que no está finalizado, no va a estar finalizado entre una semana ni de dos, y probablemente en agosto lo estemos retocando, revisando. No se hace unas pocas horas, nos dice Mendizábal, va a surgir de toda esta interrelación dialógica entre bibliografía, antecedentes, marco teórico, discusiones con colegas, evaluación de cuáles son las dimensiones más importantes, de cuál es la factibilidad de que llevemos a cabo este estudio, digamos. En la mezcla de todos esos ingredientes surgirán las preguntas de investigación, y bueno, y rescatar que es un momento clave en el proceso de investigación y que es necesario atravesarlo y vivenciarlo para que pueda dar sus resultados. Así que bueno, animarlas a que avancen en eso, y entiendo que hoy vamos a estar planteándoles la actividad número 2, que les solicita justamente ya avanzar hacia el planteamiento del problema. Nos vemos la clase que viene.